Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos. A esta hora vamos a generar un diálogo a propósito de una noticia que ha afectado gravemente, como ya lo hemos podido informar en su momento, que ha afectado gravemente a la provincia de Esmeraldas, declarada en emergencia ambiental. Y es el impacto, la afectación que ha tenido precisamente el derrame de crudo registrado días atrás en Esmeraldas. Me acompaña Carolina Zurita, ella es ambientalista, ex viceministra precisamente de Ambiente, con quien vamos a dialogar sobre este tema. Carolina, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por el espacio y claro que sí, este es un tema de suma importancia y de preocupación para todo el país. Según se ha podido reportar desde diferentes medios, Carolina, estamos hablando de una afectación considerable, al menos 15,000 personas afectadas por este derrame de crudo en Esmeraldas. En una nota que también pudimos compartir hace minutos, dábamos cuenta de que, según criterios de ambientalistas, esta remediación, digamos así, tomaría no menos de 2 años. Pongamos un poco en contexto lo ocurrido y también en evidencia la gravedad. Claro que sí. Bueno, yo creo que es súper importante que se pueda entender la dimensión del derrame que ocurrió, ya que estamos hablando de 12,000 barriles, eso es muchísimo. Cada barril tiene 55 galones, entonces es un montón de petróleo el derramado. Y hay que tener en cuenta de que este no fue contenido en el primer momento, ¿no es cierto?, en los primeros espacios y logró avanzar y ha podido llegar sumamente abajo, tanto así que ya estamos hablando de que llega al mar. Tomemos en cuenta que el evento se produce prácticamente más arriba del río Viche, que ya es una zona de transición un poco montañosa, ¿no es cierto?, por donde baja el Sote en esa zona, y en ese contexto eh, toma un primer estero, luego llega al río Viche y luego finalmente llega al río Esmeraldas y que está desembocando en el mar. Entonces, es de eso los 80 kilómetros que nos hablan de afectación, por eso son tantas familias, o sea, son 15,000 personas, 4,500 familias afectadas, y estamos hablando de afectación directa, indirecta deben ser mucho más porque este tema del agua es un tema sumamente complejo que se está dando en este momento. ¿Qué significa? El Expliquemos momento en que se precisamente, derrama el Carolina. petróleo, Ajá. este busca, ¿no es cierto? Es un líquido mucho más liviano que el agua, entonces es un aceite, pues, para que la gente lo pueda entender, Uh-huh. y baja con mucha rapidez sobre el agua. Entonces, en la misma velocidad que corren los ríos, corre el petróleo. Y esto es lo que sucedió. Y como está lloviendo, esto hizo que se acelerara aún más. La respuesta, no hay mucha información. Yo estuve buscando mucha información oficial para tratar de ver el tema de tiempos de respuesta, para poder tener datos con qué contrastar con respecto a lo que se hace técnicamente normalmente en estos casos. Pero de lo que se ha podido evidenciar es que hubo una respuesta un poco lenta y esto llevó a que el petróleo pudiera correr más rápido y obviamente ya en este momento se está tratando de contener todo lo que se puede y se está haciendo todo lo que hemos visto en los diferentes medios. Sin embargo, la afectación ya existe y ya se tiene que hablar, o sea, ya la emergencia se está trabajando en la emergencia como tal, atendiendo, dando agua, conteniendo el petróleo, empezando las limpiezas, pero como bien indica usted, el tema de hablar de una remediación, que no solo es una remediación, en este caso es una restauración ecológica, Uh-huh. remediación y una reparación integral, porque nosotros como país tenemos justamente este enfoque, no solamente remediar, no es solamente mover o remover lo contaminado, buscar remediar este suelo, sino es todo un concepto de reparación integral el que se tiene que hacer, y eso en tiempos yo creo que se han quedado cortos con respecto a pensar que son 2 años. Correcto. Carolina, decía yo, profundicemos aún más
en esta afectación directa de la que hablaba y también estas afectaciones indirectas. Son 80 kilómetros del río que han sido afectados, que de manera inmediata, digamos así, han dejado sin agua potable a muchas parroquias. Tenemos las parroquias de Cube, Viche, Majua, Chinca, San Mateo, Tachina. ¿Qué significa esto para la población? Porque hemos visto las imágenes a través de los medios digitales, de la televisión, hemos visto en imágenes y lo impactante de la presencia del crudo en las aguas, en el río, algo quizás sin precedente en nuestro país. Yo tendría que decirle que tristemente no es así, ¿Ok? porque el mismo Sote en el año, exactamente en el año 2013, tuvo un derrame de Mm, 11.480 barriles en la zona del Reventador, que ujú. también fue un derrame de magnitudes, y esto no es así. Y de eso ha tenido un derrame en el 2002, en el 2008, en la zona, el OCP también ha tenido Ujú. algunos derrames, que es el de crudos pesados. O sea, los ductos, yo creo que eso solamente para, antes de ir a la afectación como tal ambiental, creo que hay que tomar la ambiental desde el punto de vista de lo social y de la naturaleza, pero antes de eso solo hacer una precisión. Cuando se hace el transporte de hidrocarburos, el riesgo de rotura por eventos, ¿cómo se llama?, externos, en el caso de esto es un tema de un riesgo natural, ¿no es cierto?, el tema de un movimiento de masa o de tierra, es un tema que se tiene mapeado. O sea, es un tema que se debe, es obligatorio, la normativa lo establece, tener todo un tema de mapa de riesgos, un plan de contingencias, porque la probabilidad de rotura existe, siempre Ujú. existe. O sea, es real, y ese es uno de los problemas asociados a este transporte. Entonces, ese es uno de los puntos que yo sí quiero dejar en la mesa, que no hay información. No puedo poner tampoco a decir que si está bien o está mal, no hay una información muy Ujú. clara de si este plan de contingencias está actualizado, si este plan de contingencias fue activado correctamente. Todo eso creo que es algo que nos deben informar, especialmente la autoridad ambiental. Ahora, vamos al tema de la afectación. Nosotros tenemos varios niveles de afectación. Primero, el recurso hídrico como tal, como fuente de agua Ujú. potable, fue afectado directamente. Entonces, obviamente, cuando el agua cambia sus condiciones con las que normalmente en el sitio de la toma, tienen que suspender el servicio. No se puede dejar de suspender. Entonces, se suspende el agua potable. Pero Ujú. tomemos en cuenta que ese río no solamente da agua potable. Eso estamos hablando que en la zona de San Mateo, donde se hace la toma, es el tema de toma de agua potable. Aguas de arriba, el río sirve para muchísimas cosas, para regadío, para mucha gente toma agua no en muy buenas condiciones, pero igual es su fuente de agua, entonces ya no tiene acceso al agua. O sea, eso es la primera afectación, como la evidente. Adicional, el momento que nosotros vemos todo ese petróleo en las orillas, en el río, o sea, es impresionante. Ese elemento tienen que poderlo recuperar en todo lo que se pueda, por eso succionan desde el río, y tienen que removerlo de lo que son los márgenes del río. Sin Ujú. embargo, la afectación biológica del recurso ya, o sea, ya existe. Toca entrar en un proceso de restauración, porque se pierde. O sea, el momento que yo estoy retirando esas riberas, estoy retirando con todo, porque uno a veces tiene la idea que solo retira suelo, y el suelo no tiene nada. El suelo tiene un montón de seres vivos, tiene un montón de funcionalidad, los lechos de los ríos y los filos de los ríos, Ujú. y eso para su recuperación, y que realmente el río vuelva a cumplir su ciclo natural y pueda realmente estar funcional para lo que debe hacer de sostenimiento del ecosistema, y también proveernos agua a nosotros, que esa es otra de sus funciones, ¿no es cierto?, porque nosotros lo estamos usando de esa forma. Es un proceso largo y complicado. Entiendo que han tomado una serie de muestras tanto en suelo como en agua. Ujú. Entonces, en ese contexto se va a ver cómo está la circunstancia, la fotografía del momento que se tomaron las muestras. Ahora, el proceso de recuperación, de limpieza, de restauración, va a ser un proceso que se tiene que acompañar técnica y socialmente, porque el tema, y revisando mucho la información, es que en otro tipo de estos derrames ha pasado de que cuando son más pequeños, de hecho,
hablan de reparación y no la ejecutan completa. La gente siente de que lo dejan abandonado, porque finalmente hoy es noticia, todos estamos hablando. Pero tomemos en cuenta que pasó el 13. El 14 casi no se habló nada de eso. El 15 tampoco. Se empieza a hablar el 16, porque realmente ya es como que sale muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que va a tomar esto en el tiempo? Porque hoy es noticia y en unos meses más va a dejar de ser noticia. Como quizá Pero la ocurrió en hechos restauración anteriores, ¿no? va a tomar Ujú. muchísimo tiempo. Y ese tiempo, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque, insisto, se tiene que recuperar el estero y el río y todos los espacios mínimo a como estaban cuando hubo el derrame, que ya deben haber sido espacios contaminados. Carolina, Porque, insisto, ¿y qué decir también de la amenaza que significa esta emergencia para la fauna y flora silvestre en la provincia? es grave, nos hemos concentrado, si vemos las Ujú. noticias, se ha concentrado en el tema de hablar de la área protegida, pero entendamos que la naturaleza no entiende de delimitaciones. Entonces, el Ujú. área protegida es un espacio que obviamente tiene una mayor importancia ecológica, pero estos tienen una interconexión con otros ecosistemas o relictos, pequeños espacios de ecosistemas que también se están viendo afectados. Entonces, justamente como le decía, la afectación y la pérdida de la flora y la fauna, la vida que existe en el río y que depende del río, ha tenido una afectación muy grande. O sea, el dimensionarlo tendríamos que ver cuántos metros cúbicos de suelo realmente se tienen que remover, cuántos galones, barriles de agua que no tiene que, no es petróleo, porque sacan petróleo con agua, se ha removido, porque eso también le va quitando funcionalidad al río. Y el momento que cualquier recurso hídrico se ve afectado en cualquier forma, pierde la funcionalidad de dar el sostenimiento de vida al ecosistema en sí. Y cuando los ecosistemas se generan este desequilibrio, nos afectan a nosotros, porque se ven problemas asociados a que hay pérdida de especies y hay, ¿cómo se llama? Hay menos vegetación, en la remoción van a perder vegetación, entonces vamos a perder calidad del aire. O Ujú. sea, hay cosas que no las vemos porque el agua es como lo directo, ¿no? El que no tengamos agua potable, pero el ciclo del río como tal se ve afectado. Entonces, eso es sumamente complejo y hay que tenerlo presente y va a requerir un trabajo técnico grande. Yo creo que es importante que se pueda establecer una veeduría desde la academia para poder darle seguimiento a este proceso y realmente se dé una restauración ecológica y no nos quedemos en el concepto antiguo de remediación y también se dé una reparación integral como establece la normativa. Lo último, Carolina, y tomando un poco parte de lo que decía al inicio de esta entrevista, ¿sigue faltando información o un poco más de transparencia por parte del gobierno respecto de cómo se está manejando este tema? De las cosas últimas que hemos sabido es que se ha dispuesto por parte del gobierno a Petroecuador la creación de un fondo para precisamente poder hacer frente a esta tarea de remediación ambiental de forma inmediata. Evidentemente no será lo suficiente. ¿Cómo analizamos justamente este conjunto de acciones hasta el momento? Yo creo que sí falta información. Ujú. Quienes estamos en el lado de la academia o en la investigación en el tema académico, nos falta información para poder tener un criterio completo. Mucho de lo que yo digo es de lo que debería ser o cómo suponemos que sucede. Sin embargo, creo que según pasen los días vamos a tener mayor claridad. Estas muestras que se tomaron por parte del Ministerio del Ambiente en el marco del plan de contingencias y toda la respuesta emergente, nos va a dar una idea de cuál es la afectación en dimensión. Sin embargo, creo que es importante que se pueda tomar en cuenta qué acciones se están tomando con respecto a la responsabilidad, porque si bien es cierto, se está investigando, entiendo yo de lo que estuve justamente viendo la información, se está investigando si no fue un sabotaje. Pensemos de que aunque haya sido un evento natural, hay gente que tiene responsabilidad que esto se haya atendido de la mejor forma posible en los tiempos
establecidos y comprometidos, con los recursos comprometidos. Y ahí viene un dato que es súper importante. Este tema de crear el fondo, hay dentro de la normativa, existen varios fondos que deberían ya estar creados desde la emisión del Código Orgánico del Ambiente en el 2017 y entra en vigencia por temas de licenciamiento 2018, que deberían ya estar fuertes en algunos elementos. Y yo creo que el tema de reparación es una parte. Todavía el Ministerio del Ambiente tiene el programa de reparación ambiental y social como programa, como un proyecto de inversión. Ya debería estar institucionalizado. De hecho, en varios procesos se trató de hacer este tema y por los diferentes cambios, faltas de voluntades políticas, todas las convulsiones que hemos vivido como país desde el 2000, en estos últimos 15 años, eh, en diferentes cosas, no se ha terminado de consolidar este tema. Entonces, el tema de la reparación integral es un tema importante que se tiene que tratar. Y no es tema menor el tema de Petroecuador, porque hay muchísima investigación desde la academia donde se evidencia, ya cuando se sistematiza este tema de los derrames, y el tema de los derrames, ahora estamos como muy preocupados porque lo vemos, porque es una afectación de estas dimensiones, pero cuando vemos las estadísticas entre el 2015 y 2021 en general en la operación petrolera, ¿no es cierto? Se hablaba de dos derrames semanales. Y en ese contexto creo que tenemos que empezarnos a cuestionar qué pasa con esta gestión, qué pasa con la gestión preventiva, la de la contingencia como tal. Realmente estamos poniendo todos los recursos en la parte preventiva, estamos poniendo todos los Ujú. recursos en la parte de la atención a la contingencia y realmente se está remediando todo lo que se tiene que remediar. Tomemos en cuenta que también existen pasivos asociados a estos temas que se tienen que poner en la mesa. O sea, yo creo que este tema, que es un tema muy importante, muy trascendente y crítico, nos tiene que llevar a la discusión de realmente cómo se hace la gestión ambiental en este sector para garantizar que se haga realmente con los mejores estándares. Correcto, Carolina. Con esto me quedo. Le quiero agradecer mucho por estos minutos para este diálogo. Muy amable, muchísimas gracias, Belkis. Buen Carolina día. Zurita, en diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión, amigos. Son las 7 de la mañana con 38 minutos.